Estamos acá en nuestro programa Radio Bible Light. Esto pasa todos los viernes desde Calgary a las 9 de la noche. Estamos todos los viernes desde Calgary a las 9 de la noche. Esto es RadioBibleLight.com. Tenemos hoy un invitado especial, mi amigo el pastor Bermúdez. Bienvenido. Muchas gracias. El pastor Bermúdez lo conocí en Montreal y ahora estamos acá en Calgary. Vamos a tener una serie de conversaciones y programas. Y hoy, esta noche, vamos a estar presentando un tema muy interesante acerca de los pactos. Me parece un tema sumamente interesante. Ahora, ustedes pueden comunicarse con nosotros. Tenemos teléfonos, el 1-800-930-3475 y también pueden enviar mensajes de textos vía el 403-606-9949. Ustedes también pueden buscarnos a través de Twitter, Facebook y también Skype. RadioBibleLight.com es el sitio web por donde ustedes están ahora mismo conectados. Bueno, Pastor Bermúdez, bienvenido al programa. Muchas gracias. Hoy tenemos un tema muy especial acerca de los pactos. Pero antes de comenzar, quisiera que oráramos. ¿Está bien? Si puede orar. Está bien. Querido Dios y Padre Celestial, muchas gracias por el honor que tenemos de abrir las Sagradas Escrituras para que tú seas quien dirija nuestras vidas, para entenderla y para hacer tu voluntad. Danos tu bendición y con cada persona que nos puede ver en pantalla, nos puedes escuchar por la radio, que seamos todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para nuestros escuchas, queremos también simplemente una introducción brevemente, Pastor Bermúdez. ¿De dónde viene? ¿Dónde se formó? ¿Dónde ha trabajado? Brevemente, para que nuestra gente que nos escucha pueda saber cuál es el background que tenemos. Muy bien, mi formación la tuve en Costa Rica, en la Universidad Seminario Teológico, donde me gradué. Y eso es en Costa Rica. Alajuela. Alajuela, Costa Rica. En Alajuela, sí. Y posteriormente pues obtuve un grado de maestría de la Universidad de La Sierra en California, en los Estados Unidos. California, sí. Y con ese trasfondo en administración y liderazgo, me ha ayudado muchísimo, no solamente para mis estudios personales, sino también para trabajar en la obra del Señor. Y ha sido una gran bendición. De ahí pues pasamos a Montreal, en Quebec, ahí fue donde nos conocimos. Sí, sí. Y ahí pues recibimos un llamado para estar aquí en Alberta. Para estar acá. Y me alegra pues estar aquí contigo, ¿no? Muy bien, volvemos a encontrarnos. Exactamente. Sí, bueno, muchas gracias. Ahora vamos a entrar en el tema en cuestión, es acerca del pacto. Sí. Vamos a comenzar con un bosquejo. Ok. Bien rápido. Entonces, el pacto, hábleme un poco sobre ese pacto. Muy bien, cuando hablamos acerca de un pacto, tenemos que ver un contrato. Es igual como un contrato aquí en la tierra. En la tierra pues tenemos un documento, supongamos si compramos una casa, tenemos una hipoteca. Aparecen los contrayentes, aparecen las condiciones, inclusive qué pasaría si no se cumplen esas condiciones. Entonces, Dios de la misma manera estableció un pacto. Fue primeramente una iniciativa de Dios hacia el hombre. La única diferencia estuvo que el pacto lo hace un ser infinito con un ser infinito, mortal, como nosotros. Sí. Entonces, al establecer el pacto, es difícil mantenerlo, por lo tanto, el Señor tiene que hacer pactos de generación en generación. ¿Cuál es la razón de hacer eso? Porque somos mortales. Por ejemplo, es como cuando compras una casa, supongamos, y entonces tienes que venderla. Y luego esa persona la vende a otra persona y a otra y a otra. Diríamos de manera hipotética, alguien compra una casa y luego tiene que entregársela al hijo o heredársela al hijo, tiene que hacerle un contrato, o no solamente un contrato, un testamento. Sí. Muere el hijo, luego entonces el nieto es el dueño. Seguidamente es el bisnieto y después el tataranieto y sigue la generación. Entonces Dios hacía un pacto, por ejemplo, con Adán, hacía un pacto con Abraham, hacía un pacto con Noé, hacía un pacto con David, hacía un pacto con cada uno de ellos a través de las generaciones. Tenía que irlo renovando y
y arreglándolo. ¿Por qué razón? Porque éramos mortales. Pero en sí, número uno, el que hace el pacto es uno solo. Su mente es divina, no se equivoca. Nosotros los humanos somos los que morimos y nos equivocamos. Por lo tanto, entendemos que el pacto es uno solo. Muy bien, muy bien. Es verdad, es muy bonito esa analogía, porque en las sucesiones siempre hay que ir ante la ley, ante un juez y hacer la sucesión como debe ser, y entonces eso se transfiere de generación en generación. Es muy buena la analogía. Comencemos con ese pacto que, el primer pacto. Exacto. Si puede darnos un poco, ¿cómo fue eso cuando Adán quebrantó ese pacto de amor? Y cuéntenos un poco. Muy bien. Lo primero que tenemos que ver es que Dios, como había mencionado, es eterno, infinito. Nosotros morimos, ¿verdad? Entonces, cuando Dios hizo el pacto, precisamente, es un pacto eterno, porque uno solo es el dueño, el que maneja los tiempos, las culturas y todo. Sí. Él es universal. Entonces, dice la Biblia en el libro de Salmo 105, versículo 8 al 10, hablando del mismo y hablando del pacto, dice: así Dios se acordó para siempre de su pacto, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob, por pacto sempiterno o por pacto eterno. O sea, Dios siempre entiende que su pacto es eterno. El problema que existe cuando hablamos en este caso del primer pacto, recordando a Adán, es que las personas piensan de que en el Antiguo Testamento el ser humano se salvó por las obras, y en el Nuevo Testamento el hombre se salvó de gratis. Por no comprender muy bien y conectar el valor del pacto, es que el hombre ubica, o el ser humano ubica, a un Dios diciéndole en el Antiguo Testamento: sálvate por las obras, y en el Nuevo Testamento: sálvate por la gracia. Como si tuviéramos dos parámetros diferentes, inclusive que Dios tratara a la gente de manera diferente también, ¿verdad? Exacto, porque primeramente es la mente de Dios, no es la mente del ser humano. Si Dios se equivocó, entonces dejó de ser Dios. Dios no se puede equivocar. Decía el Antiguo Testamento: mira, a ustedes va a ser duro, pero como ustedes no pasaron la prueba, entonces a ustedes les va a salir más fácil. De ninguna manera. Otra cosa más, en la palabra de Dios no existe un solo versículo donde diga que el hombre se salvó por las obras en el Antiguo Testamento. Ni existe un solo versículo que diga aquí en el Nuevo Testamento todo el mundo se salva por gracia. Por lo tanto, comprender muy bien lo que significa el pacto es lo que nos va a ayudar en este momento para poder ver en detalles cómo fue el pacto. Al inicio, Adán tenía un pacto de amor. ¿Por qué le llama un pacto de amor? Primeramente porque en 3 de Juan, por ejemplo, cuando él escribe al pueblo, le dice: no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. Desde siempre. Desde siempre, que os améis los unos a los otros. Por otro lado, en Deuteronomio dice, ahí capítulo número 6, dice: amarás a Dios. Y en Levíticos 19 dice: amar al prójimo. O sea, dos mandamientos que Jesús dijo en su ministerio aquí en la tierra. Un nuevo mandamiento os doy. Pero entonces, si ya se había dicho, ¿por qué era nuevo? Volvemos a lo mismo. Una casa que compras y luego la heredas, la pintas, la arreglas. Es el pacto que tenía Adán en su corazón. Porque todo documento donde se escribe el pacto es precisamente algo que nosotros tenemos en la tierra, pero en el cielo Dios lo escribe en el corazón. Entonces, Adán y Eva tenían un pacto en el corazón. Y ellos lo quebraron, lo rompieron. Precisamente podemos ver esto en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 7. Dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Ahora, dice la Biblia en el libro de Oseas que Adán traspasó el pacto. Ahora, si leemos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que también el Señor presenta que el ser humano rompió también su pacto, en general. No leemos en el libro de Génesis que Adán rompe el pacto, sino lo dice apenas hasta el Antiguo Testamento y en el libro de Oseas. Pero él renueva el pacto y le llama pacto de gracia, que es, ahora viene el nombre. En Génesis 3:15, cuando el Señor le dice
que vendrá el Mesías, el sustituto. Luego miramos a Abel, que está haciendo un sacrificio, donde su hermano Caín está celoso por lo que está haciendo. Ahora, si Abel está haciendo un sacrificio con un animal, es porque es un sustituto de que el Mesías va a venir. Juan el Bautista, cuando él ve a Jesús, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque desde el mismo momento que Adán está presentando un animal, o Abel presenta un animal, o Noé presenta sacrificios, cuando él sale del arca, dice el libro de Génesis, es porque también Noé, cuando él mira el arca que representa la gracia del Señor Jesucristo, él hace los sacrificios, está diciendo: yo acepto el pacto en mi corazón. Y estos animales, sustitutos que están aquí, son una representación que el Mesías va a pagar por mí. Esa es la razón del pacto con Adán. Muy bien. Pastor Bermúdez, ahora vamos a tener una pequeña pausa. Sí. Vamos a una pausa musical. Muchas gracias por esa primera intervención, el pacto en el tiempo de Adán. Ok, ahora vamos a una pausa musical y ya regresamos con el pacto abrámico. Ok, vamos entonces a entrar en esta pausa musical. Ustedes se pueden comunicar con nosotros vía texto al 403-606-9949. Recuerden, igual también nos pueden buscar por Skype, Twitter, Facebook, o pueden inclusive llamarnos al 1-800-930-3475. Esto es RadioBibleLight.com. Estamos transmitiendo desde Calgary todos los viernes de 9 a 10 de la noche. Y esto vamos a tener programas con Pastor Bermúdez, con otros invitados. Ustedes pueden comunicarse nuevamente al 1-800-930-3475 y ahora tenemos música. Bienvenido nuevamente al programa de RadioBible.com. Estamos transmitiendo desde Calgary. Este programa pasa todos los viernes a las 9 de la noche. Hoy tengo como invitado especial al Pastor Bermúdez. Bienvenido, Pastor Bermúdez. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro tema de hoy, que es acerca de los pactos, los diferentes pactos
que han habido en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Estamos ahí, hay preguntas, estos pactos son pactos que son diferentes, ¿por qué hay tantos pactos en la Biblia? Hay varias preguntas ahí que tenemos, pero bueno, vamos a tratar de responder a esas preguntas. Y ahora hay ese pacto. Antes de entrar con el pacto abrámico, yo creo que hay unos versículos allí interesantes en Génesis que probablemente usted quiera también explicarnos un poco, ¿no? Muy bien, precisamente el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, ¿no? Donde la Biblia dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí es donde el Señor precisamente promulga el pacto de la gracia, diciéndole que el Mesías iba a llegar. Por lo tanto, no hay lugar para salvarse por las obras. El pacto de la gracia, interesante esa descripción, ¿no?, de ese pacto, el pacto de la gracia. No hay cabida allí para las obras. Exactamente, no existe. Por ejemplo, en el caso de Abraham es igual. La Biblia dice en Génesis 15:6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hablando de Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham. Pero el pacto que él hace, a pesar de que tiene obras, la Biblia dice, ahí mismo en el Antiguo Testamento, que fue por creer. Y su justicia, dice la Biblia, fue por creer. Ahora, hay algo más que lo confirma, y es en el libro de Romanos, capítulo 4, versículos 2 y 3, que creo que fue uno de los temas que estudiamos en las últimas 2 reuniones que tuvimos. Sí. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora, ¿cómo le presentó ese pacto de amor? No se lo dio escrito en una piedra, no se lo dio en una madera, en un papel, en un pergamino. Se lo presentó a través de la vida de su hijo. Cuando lo llama para un sacrificio, finalmente él entiende por la fe lo que significaba el sacrificio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, aunque él hizo obras, en ninguna manera en la Biblia se presenta a él como un hombre de las obras, sino de la gracia. Muy bien. Ahora, ¿cuál es ese pacto antiguo? ¿Cuál es el pacto antiguo? Bueno, cuando nosotros hablamos del pacto antiguo, precisamente, estamos hablando del pacto sinaítico o del Sinaí. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, a lo que se le llama el pacto antiguo. Sin embargo, como habíamos dicho, en cada pacto del Señor iba dando los mismos elementos o los mismos principios. Habían contrayentes, había un escrito en el corazón de la persona, habían principios que debían observarse y también existían restricciones para la persona, como también habían consecuencias de no cumplir. Por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando él hace esa modificación en el pacto de la circuncisión, que más tarde en el Nuevo Testamento es el bautismo. ¿Ya? Bueno, ahora ¿sí? ¿qué incluye ese pacto? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos de ese pacto? Exactamente lo que está comentando. Entonces, precisamente los elementos o los principios del pacto es amar a Dios y amar al prójimo. Es la expresión completa de la ley de Dios. Amar a Dios tiene 4 mandamientos. Amar al prójimo tiene 6 mandamientos. Por ejemplo, vamos a ver en el libro de Génesis 26:5. Es un texto tratando de conectarnos con el pacto antiguo. En Génesis capítulo 26:5 dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, dice la Biblia en Génesis 26:5. Ahora, dice que Abraham guardó todo esto. Ahora la pregunta es, ¿y dónde está escrito todo esto? ¿Dónde están todas estas leyes? ¿Dónde están todos estos mandamientos? Simplemente Abraham lo tenía en el corazón. Pero aunque él guardaba esas leyes, esos mandamientos y ese precepto, ¿sabe qué dice el libro de Gálatas? Dice Gálatas así: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacía cosas él? Porque la gracia en el corazón, el amor de Dios en el corazón de la persona, le permite expresar completamente el amor a Dios y el amor al prójimo.
Nadie ama a Dios fuera del corazón. Y cuando hablamos del corazón estamos hablando de la mente. Claro. Eso es lo que pasó. Por lo tanto, el Señor cada vez que daba un pacto, le llamaba un pacto nuevo, un pacto que estaba renovándolo, pero era simplemente porque murió una generación y luego venía la otra. Entonces, en el pacto antiguo es el que vemos en Éxodo capítulo 20. ¿verdad? Pero, ¿qué pasó ahí entre esos dos pactos? Muy bien, en los dos pactos sucedió algo, y es muy buena la pregunta que haces, porque el pacto, como mencionabas, tiene dos elementos importantes, ¿no? Y los elementos son amor a Dios y amor al prójimo. Que algunas personas dicen, bueno, ahora el Señor nos dejó en el Nuevo Testamento amor a Dios y amor al prójimo. Este es el nuevo pacto que Dios tiene. Pero en realidad ya era conocido. Porque dice el libro de Deuteronomios, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 5. Ahora mira qué dice en Levíticos capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, la esencia del pacto es el amor a Dios y amor al prójimo. Ya estaba en el Antiguo Testamento. Que ya existía en el Antiguo Testamento, pero nadie se salvó por cumplir eso. Simplemente esa era una expresión de la persona. O sea, alguien que es salvado por la gracia, alguien que es purificado por la gracia y por el Espíritu Santo, no tiene oportunidades de contravenir, de enojarse contra los mandamientos y los principios del Señor. Y todos estos hombres, por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 11, se le llama a este capítulo los héroes de la fe. Y lo interesante de todo es que a todos los nombres que él menciona son hombres que vivieron en el Antiguo Testamento, sí, hombres de muchas obras, ¿ya? Pero a pesar de que fueron hombres de muchas obras, dice que fueron hombres de fe. Héroes de la fe. Los héroes de la fe, porque es la fe que mueve montañas, es la fe que ejecuta, porque es importante entonces de que esto exista. Ahora, ¿por qué? Bueno, a veces algunas personas piensan de que en cada época el Señor hizo diferentes pactos y son diferentes. Ok, vamos a verlo. Muere Abraham, la pregunta es, ¿se parece el pacto de Abraham con el pacto de David? ¿Se parece al pacto de Jeremías? ¿Qué pasaba entre pacto y pacto? Que fue lo que preguntaste, ¿no? ¿Es que estas personas estaban exentas del pacto? Es la pregunta. Pues no estaban exentas del pacto. Porque el pacto era el mismo. Nada más que el Señor lo iba arreglando en el camino. Pero los principios eran los mismos, la escritura era la misma. Sí, es como muy lógico, ¿no? Dios no va a cambiar de una generación a otra. Él no se va a adaptar a una nueva moda, o Dios no va a cambiar porque vino una nueva ideología en el mundo, o porque entró el modernismo en la época antigua. Dios va a ser el mismo en todas las épocas. Dejaría de ser Dios. Ese es el punto importante. Yo pudiera pensar de que un hombre se está equivocando. Digamos que compra un lápiz y tiene borrador. Dios no necesita lápiz con borrador. Yo necesito un borrador. Yo necesito algo para limpiar. Yo puedo corregir. Yo puedo hacer varias versiones porque me equivoqué. Pero Dios está tratando con culturas que Él las conoce bien. Él no tiene problema de ortografía. No, o sea, no tiene problemas de sintaxis ni problemas de gramática. Los problemáticos somos nosotros los humanos, los que no entendemos. Entonces, Dios hace un pacto y después tiene que cambiarlo porque el hombre no lo entendió. La pregunta es, ¿y por qué Él dice, os daré un nuevo pacto? Volvemos a lo mismo. No es que el Señor le está haciendo algo diferente, sino que se lo está arreglando. En el Sinaí, por ejemplo, cuando Él entrega los 10 mandamientos, es el mismo pacto. Existe un Dios. Y ahora, ¿por qué entrega el pacto en el Sinaí de una manera escrita? Porque el ser humano, al no comprender la situación que tiene espiritualmente, el Señor tiene que escribirlo. Voy a ponerte un caso. Supongamos un maestro, por ejemplo, tiene sus alumnos y él les ha dicho algunas veces de que no tiren papeles al piso. Okay. De tanto que lo hacen, finalmente el maestro dice, bueno, vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a tener que escribir esto, vamos a ponerlo en un papel, vamos a ponerle a todos y a cada uno de ellos cuáles son las indicaciones, lo que es aceptado en este salón de clases y lo que no. Cuando el maestro empieza a escribir, cuando te entrega un reglamento disciplinario,
donde está estipulado cada detalle, no es porque no sepamos, ¿verdad? Exactamente, sino porque ya está sobreentendido, pero lo entrega sobre la piedra. En este caso el Señor lo entrega sobre la piedra para decirle, mira Israel, te lo pongo sobre la piedra ahora. No para que digas que no está en tu corazón. Dígame una cosa, ¿necesitaría Dios escribirle en una piedra, no matarás? Para que Israel lo entendiera. Para que entendiera, por ejemplo, que Caín hizo mal con Abel al matarlo. ¿Necesitaría haberlo visto en una piedra? ¿O diría Caín, yo lo maté porque yo no sabía? Nunca lo había visto escrito eso, no sabía que era matar. Por ejemplo, ¿entendería, no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Será que necesitaba Dios hacérselo por escrito? ¿O no adulterarás, por ejemplo? ¿Será que no podía comprender lo que significaba eso? No dirás falso testimonio. O sea, si vemos los mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, son muy sencillos, no son nada complicados. Solamente son 10, su expresión resumida. Sí. Y eso fue lo que sucedió. Muy bien. Ahora entonces vamos a ir a Éxodo 22. Muy bien. El pacto sinaítico. Muy bien, exacto. Cuando nosotros vemos el pacto sinaítico, estamos entrando justamente cuando Él entrega un pacto al pueblo, en este caso, delante de Moisés, ¿verdad? Entrega los 2 tablas de piedra y hace el pacto y lo entrega. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la base del pacto en ese momento? La base del pacto es amor a Dios y amar al prójimo. Sí. Mandamientos conocidos en el Antiguo Testamento. Era igual. Y por otro lado, ¿le salvaban esos pactos a ellos? ¿Le daban alguna salvación al cumplirlos? No le salvó a Adán, no le salvó a Abraham, no le salvó a Isaac ni a Jacob. Y la prueba es que cuando leemos el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice en Habacuc capítulo 2, versículo 4, Antiguo Testamento, ya era conocido que la salvación era por gracia, por medio de la fe. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lo dice el Antiguo Testamento, ya lo tiene. No lo dice el Nuevo. Y en el Nuevo Testamento dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Los dos están diciendo lo mismo. De hecho, aquí Pablo se está refiriendo a algo que ya está escrito. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué le entrega las tablas de piedra? El pueblo de Israel se encuentra en Egipto como esclavo, 430 años. En ese momento, ellos olvidan, puedes imaginar cuántas generaciones pasaron, 430 años. Olvidaron muchas cosas, un ambiente y una cultura totalmente diferente. Entonces el Señor les dice a ellos que tienen que salir del lugar, que Él les va a ayudar a salir del lugar para que cumplan el pacto eterno que Él había entregado hacia muchos siglos atrás. Y eso está en el libro de Salmos 105, versículo 8 al 10. Y dice, así la santa palabra, hablando de cómo era, dice, así Dios se acordó para siempre de su pacto, dice, la cual concertó con Abraham. Y nota bien, Salmo 105 está haciendo un resumen precisamente de la salida de Egipto justamente hacia Canaán. Y entonces él dice así, dice, el pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, ahora menciona a su hijo Isaac, la estableció a Jacob, ahora llega nuevamente a Jacob, dice, por pacto sempiterno, por pacto eterno. Yo lo saqué con un propósito, dice. Ahora mira qué dice más adelante. Dice, Salmo 105, ahora del versículo 43 y 45, dice, sacó a su pueblo con gozo de Egipto. ¿Ok? Dice, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. O sea, Él los saca de allí, recordando el pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, hizo un pacto con Abraham, es el mismo. Habla ahora de Isaac y de Jacob. Y ahora les dice que le va a dar un pacto para entregar las leyes. Con ese propósito Él los saca del lugar. Entonces, cuando Él los saca del lugar, entonces ahora viene, le escribe sobre la piedra lo que ellos tienen en el corazón. Eso fue lo que pasó con ellos.
Muy bien. Y encima es como mencionaba, encima es algo que él quiere refrescar también a esa nueva generación que está allí, que vivió tantos años en Egipto. Exactamente, eso es lo del pacto. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de cuál fue la ruta que tomó Israel de Egipto hacia el desierto. Muy bien, ese es maravilloso porque es lo que habíamos mencionado anteriormente, y es que si los pactos fueron iguales, como lo menciona la misma Biblia, y repite inclusive hasta los nombres, y le llama pacto eterno, la pregunta es, ¿qué sucedía entre pacto y pacto? Por ejemplo, ¿qué sucedía entre el pacto de Abraham y el pacto que aparece en Jeremías, el nuevo pacto? Sí. Entonces, ¿qué pasaba con el pacto de Abraham y el pacto, o el antiguo pacto, que está en el Sinaí? ¿Qué sucedía entre pacto y pacto? ¿Qué sucedía en medio? Es la pregunta. ¿Es que ellos estaban ajenos a eso? ¿Era el mismo pacto? Entonces, en este momento, me gustaría que contestar la pregunta, pero esto está en el libro de Números, capítulo 33. Vamos a ver, Números. El número 33 nos dice, justamente en el versículo número 5, ahí aparece la forma cronológica. ¿Okay? Aparecen los lugares. Geográficamente está descrito todo el rumbo que tomó Israel al salir de Egipto. Y lo dice por nombres. Y entonces es lo que yo quisiera mostrar ahora. Entonces, dice, versículo 5, dice, salieron pues los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Esa fue la primera salida. Luego salieron de Sucot y fueron a Etam. Versículo 7, de Etam llegaron a Pihairot. Luego de Pihairot pasaron a Mara, dice el versículo 8. Mara es donde nosotros conocemos, según la Santa Palabra, y las cosas que hubieron ahí, las disputas y los problemas que tuvieron los israelitas. En el versículo 9, salieron de Mara y vinieron a Elim. En el versículo 10, de Elim acamparon, dice, junto al Mar Rojo. Sí. Está dando el orden, el mismo Moisés está dando el orden geográfico por dónde van. Si queremos hablar entonces acerca de qué pasó. En el versículo 11 dice, salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. ¿Okay? Y luego dice, salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Y de Dofca fueron a Alus. Y salieron a Alus y fueron a Refidim. Ahora, seguimos leyendo más adelante, en el versículo 15. Y luego fueron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. En el desierto de Sinaí es donde ellos reciben el antiguo pacto. Sí. Cuando Moisés recibe las 2 tablas de la piedra. Sí. Pero no quiero hoy hablar precisamente del antiguo pacto. Muy bien. Mejor me voy para atrás y me voy a ir en este momento con la Santa Palabra al desierto de Sin. Okay. Antes de llegar al Sinaí. ¿Qué pasó antes de llegar al Sinaí con el pacto? Es la pregunta. Muy bien, muy bien. Porque ese es el punto. O sea, vamos a ver qué pasó con el pacto. ¿Existía el pacto? ¿Murió esta persona? Sí. ¿Quiere decir que ya no valió el pacto? Es la pregunta. Muy bien. Entonces, pero para esto tendríamos que ver el texto, ¿verdad? Que nos puede hablar a nosotros, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. ¿Qué ocurrió ahí en el desierto? Exacto. Es lo que queremos saber. O sea, porque cuando nosotros vemos en la Santa Palabra lo que pasó, entonces nos damos cuenta el valor del pacto. Muy bien. O sea, porque si murió una generación y pasaron 430 años y viene la otra generación, ¿qué pasó entonces después de los 430 años? Claro. ¿Existía el mismo pacto? Bueno, yo quisiera porque viéramos el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 1 al 3, ¿no? Muy bien. Para poder ver. Esto sucedió justamente antes de llegar a Sinaí. Antes de llegar a Sinaí. Antes de llegar a Sinaí, correcto. Antes que recibiera las tablas. Exactamente, porque cronológicamente aparece ya el viaje que hicieron. Ahora, dice el versículo 1, dice, y partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. Ahí está. Dice que está entre Elim y Sinaí. Muy bien. Está dando la dirección otra vez. Está dando exactamente, no han llegado a Sinaí. No ha llegado a Sinaí, están en medio Muy bien. de Elim y Sinaí.
dice la Biblia. Dice, a los 15 días del segundo mes, después salieron a la tierra de Egipto. Ahora dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan, hasta saciarnos, pues no habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Muy bien. Solamente quiero informarle a la audiencia, estamos acá en Éxodo 16, versículos de 1 al 3, antes de llegar a Sinaí. Exacto. Y en el versículo número 4, ahí Dios le pone una prueba y dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Ahora la pregunta es, ¿y qué tiene que ver con el pacto con esto? Para que lo pruebe si andan en mi ley o no. Ahí viene el punto, le dice, para que prueben si andan en mi ley. Ahora, yo hago una pregunta, ¿por qué los va a probar a ellos con una ley que no se las ha escrito en un papel? No se las ha enviado todavía, no se las ha enviado. No hemos llegado a Sinaí, Exacto, no habían llegado. Entonces, la pregunta es, ¿a qué ley se refiere? Es la pregunta, ¿no? Ahora, otro punto importante es el siguiente. Voy a ilustrarlo de esta manera. ¿Qué pasaría si soy un estudiante de Derecho? ¿Verdad? Quiero ser un abogado. Pero sucede que un día el profesor dice, saquen sus cuadernos, que vamos a hacer un examen. Estoy esperando. Y después dice, bueno, el examen de hoy es acerca de trigonometría y álgebra. Wow. Entonces yo brinco y le digo, pero esta no es una clase de matemáticas, ¿eh? No estoy sacando una licenciatura, no me estoy preparando en matemáticas. Claro. Creo que estamos fuera de contexto. Ahora viene el Señor, dice así, dice, los voy a probar si andan en mi ley. El pueblo de Israel pudo haber saltado, gritado y dicho, ¿cuál ley? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la materia que nos vas a examinar? Sí. Me vas a probar, nota bien, no te voy a dar una ley para que la conozcas, ya te voy a probar con ella. Inmediatamente, ya va a pasar un examen. Exactamente, porque yo no voy a probar a alguien que yo no le he dado algo. Es una injusticia. Primeramente se la doy y después lo voy a probar. En este caso. Y conociendo al pueblo de Israel, ahí ellos hubiesen protestado inmediatamente. Exactamente, entonces lo hubiera hecho de esa manera. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tipo de prueba que iba a hacerle? Versículo 5 dice así. Muy bien. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Eso es Éxodo 16, versículo 15. Exactamente. Y el versículo 16 dice, esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno, según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. En otras palabras, todos los días ellos necesitaban tomar una porción para su familia. Ahora, no podían tomar 10 porciones para 10 días. Tenía que ser una por cada día, de acuerdo a la familia. Sí. Ahora, pero sucedió un problema. Según la Santa Palabra, algunas personas desobedecieron precisamente lo que Dios le había dicho. Los voy a probar si andan en mi ley o no. Y la desobediencia fue que ellos hicieron algo, y está expresado en el versículo 19. En el 19, vamos a verlo. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusano y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Aquí ellos recogieron más de lo que debían haber recogido. Exactamente. Y entonces se les dañó. Exactamente, porque dijeron ellos, ¿yo por qué tengo que levantarme todas las mañanas a andar recogiendo el pan? Claro. El pan que caía del cielo. Sí, lo puedo hacer inmediatamente. Exactamente. Yo quisiera dormir hasta las 10 de la mañana, diríamos. Claro. Ahora, si nos están dando la comida y nos están dando techo y protección y cuidado, estamos de vacaciones, ¿eh? Entonces, ¿por qué necesito levantarme temprano? Mejor tomo una doble porción. Claro. Pero el Señor insistió, y dice así en el versículo 21, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer. Y luego
el sol calentaba y se derretía. Sí. Ahora dice el versículo 22, esta es la parte clave. Dice, el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana, Sí. está hablando el sexto día, le dice, mañana es el santo día de reposo. Ahora Israel hubiera dicho, un momentito, ¿cómo es esto? ¿Y dónde está eso escrito? ¿Y quién inventó eso? Porque no hemos llegado Te estoy probando la ley, le dice. ¿cierto? ¿Cierto? No ha llegado a Sinaí todavía. Dice, yo te estoy probando con la ley. Ahora le dice así, mañana es el santo día de reposo. Ahora le llama santo. ¿De dónde vino eso santo? Esa es la pregunta. Y ahora le dice, mañana es el santo día de reposo, el sábado, le dice. Wow. Y le dice, consagrado a Jehová. Ahora, ¿quién guardaba el sábado antes? Es la pregunta. ¿De dónde lo sacaron ellos? Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni se dio. Por ejemplo, ellos podían recoger el día lunes, o el martes o el miércoles, doble porción, y algo extraño, aunque estuviera muy tapada, herméticamente cerrado, Se les dañaba. se llenaba de gusanos. Ahora, para que se llene de gusanos, la mosca tiene que poner precisamente sus huevos. Es la única manera. Si tú tapas algo, un pedazo de carne cruda, no va a crear gusanos. Pero dice que criaba gusanos. Puedes imaginarte. Sí. Por muy cuidado que estuviera, en este tiempo lo podría meter una persona en un refrigerador y le cría gusanos dentro del refrigerador. No importaba dónde lo metiera. No importaba. Pero sucedía algo. El viernes, el sexto día, cuando ellos guardaban la porción del sábado, no se llenaba de gusanos. Sucedía como un milagro cada viernes. Exactamente. Y cada sábado lo tenían así. Eso era, o sea, ellos podían ver la diferencia al llegar al día sábado. Wow. Es una lección, una prueba que él quería darle, ¿verdad? Sí. Ahora, en el versículo 25, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de sábado para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Y aquí es donde viene el punto. El sábado no caía el pan. Qué impresionante. Ya tenían la noción bien clara de los días de la semana. Exactamente, ellos ya tenían un calendario semanal. Desde tiempos de Adán. Sí. Ellos mandaban precisamente los principios de generación en generación, y aunque ellos estuvieron casi 5 siglos en Egipto, Dios los saca de allí, los lleva al desierto antes de llevarlos a Sinaí y les da una lección y les muestra lo que ellos habían conocido antes. Y en este caso, les dice, comedlo hoy, le dice, porque hoy es el día de sábado para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. La pregunta es esta, ¿por qué no caía pan el sábado? ¿Por qué? ¿Será que Dios había prohibido comer el sábado? No, porque le estaba diciendo el viernes recogen doble porción. ¿Por qué razón insistió en el sábado? ¿Por qué no eligió el lunes? ¿Por qué no eligió el domingo? Hubiera sido el martes, hubiera sido el miércoles o el jueves. Pero él insiste en quedarse en el sábado. Y ahora le dice el versículo 26, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo es día de sábado. Ahora, él está diciendo, el séptimo es sábado. No le dice, el primero es sábado, ni el segundo es sábado. El tercero, ahora, note bien, los días de semana, en ese momento, solamente se conocen como primero, segundo, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, sábado. Pero el séptimo es el único día de la semana que tenía nombre. Que tenía un nombre. Por eso le dice, el sábado, ahí está. Allí no hay alimento. O pan que caiga. Pero dice el versículo 27, dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día, el sábado, a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ahora ya no es Moisés, es Dios directo, que le dice, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Porque hubo gente que salió el séptimo día a recoger y no Exactamente. había.
Y no había, pero la expresión maravillosa del texto es que le dice, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Que estaba ya escrita en los corazones del pueblo. Ahora le dice el versículo, exacto, le dice el versículo 29. Y mirad que Jehová, dice el versículo 29, os dio el día de sábado. Dios le dio el sábado. Dios le dio el sábado antes del Sinaí, antes del antiguo pacto. Dice, mirad que Jehová os dio el día de sábado. Y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo, dice el versículo 30, reposó el séptimo día. Entonces me llama la atención que aproximadamente 2 millones de israelitas en el desierto se encontraban ahí, guardaron el séptimo día o el sábado. Dice la palabra literalmente. Interesante. Sí. Guardaron el sábado en ese momento. ¿Cuánto tiempo se tomaron ellos en el desierto y cumpliendo este mandato? Muy Sí. bien. Los israelitas pasaron, según la palabra en el versículo 35, ¿verdad? Dice así, capítulo 16, dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Note bien, el mismo texto lo confirma. Ellos no han llegado a Canaán. Ellos no han llegado a Sinaí tampoco. Sí. No han llegado al lugar. Dice que comieron 40 años maná hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Quiere decir que eso lo hicieron realmente cada semana. Ahora, si puedes hacer una cosa, puedes ir viendo, por ejemplo, el capítulo 17, el capítulo 18, el capítulo 19 y hasta el capítulo 20 aparecen los 10 mandamientos. Cronológicamente está en el libro de Números que eso sucedió allí. Ahora la pregunta es, 40 años te puedes imaginar guardando el sábado. ¿Sabes? Si tomas los 40 años y sacas las semanas, ¿sabes cuántos sábados hay en 40 años? 2000 sábados. Interesante. Una generación tienes ahí. Guardando el sábado, insistiendo el Señor. Y algo más, la gente era desobediente algunas veces saliendo a recoger pan el sábado. Pero nadie dijo, no sabemos de qué estás hablando. Sí. Nadie reclamó. ¿Por qué me exiges a que guarde un día que no sabíamos antes? Ahora la pregunta es, ¿qué conexión existe entre el pacto y esto? Es la pregunta. Muy bien, sí. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Bueno, primeramente, el pacto se encuentra aquí reflejado porque cuando Adán fue creado, dice el libro de Génesis 2, 1 al 3, que el Señor le dio el sábado. Uh-huh. El séptimo día, él descansó sin haber estado cansado. Sí. Porque Dios no se cansa. Pero él descansó para ejemplo de Adán y Eva. Ese sábado estaba en el pacto de la tabla donde dice amar a Dios, el 4º mandamiento. Y esa tabla estaba escrita en el corazón de Adán. No tenía tablas de piedra, pero lo hacía. Lo hacía. Sí. Abraham, dice Génesis 26:5, guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis leyes. Isaac, igual. Jacob, igual. Llegaron a Egipto y en 430 años lo olvidaron. Pero cuando el Señor los pasa por el desierto, antes de llegar a Sinaí, ahí 40 años, 2000 sábados, los prepara para entregarle el pacto antiguo que dice en el capítulo 20, versículo 8, acuérdate o acordarte has del sábado. ¿Por qué empieza la palabra acuérdate? Es el único mandamiento que dice acuérdate. ¿Por qué razón? Porque es el mandamiento más olvidado de la escritura del pacto. Es el mandamiento más olvidado. Ahora, mira por ejemplo, mira qué olvidado que es. En el libro de Hebreos capítulo 3 versículo dice, hace referencia justamente al desierto. Muy y bien. mira cómo dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Hablando de los israelitas en el desierto. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Versículo 17, capítulo 3, versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron
cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo. ¿Por qué no entrarían en el reposo? Esos rebeldes que estaban en el desierto, sino que aquellos que desobedecieron, pregunta, y vemos, ¿por qué fue que cayeron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. En otras palabras, ellos fallaron en el cumplimiento del pacto porque no iba acompañado de fe. Capítulo 4, versículo 2 del mismo libro de Hebreos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, se necesita fe. Claro. Porque los judíos, por ejemplo, ellos decían que guardaban la ley y guardaban el sábado, pero ellos odiaban a Jesús, porque no tenían el mandato escrito en el corazón, como dice Jeremías 31. Si somos ministros del nuevo pacto, y el Señor tiene un pacto aquí, por ejemplo, escrito en una piedra, y el pacto lo traslada al corazón, la pregunta es, ¿cuántos mandamientos van a ir al corazón? Si el Espíritu Santo es el que lo va a grabar, imagínate cuán fidedigna es una fotocopiadora láser, para hacer algo tan exacto. Si el Señor hace una fotocopia en mi corazón, obviamente que no van a ir el 50% de los mandamientos. Dice Jeremías, por eso que os daré un nuevo pacto. Entonces, el nuevo pacto no es nada nuevo en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, cuando dice ministros del nuevo pacto, porque el Señor ya lo había dicho, que era un nuevo pacto. Exacto. En el corazón de la persona. Ahora, yo quiero mostrarte un texto en el libro de Romanos, capítulo 2, precisamente en el versículo número 14 y 15. Dice así, hablando de los gentiles que tienen el pacto en el corazón, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley. Note bien. Y dice, estos, aunque no tengan ley, nota bien, sí, son ley para sí mismos. Porque dice, pero ¿cómo pueden ser ley para sí mismos? Hablando del pacto en el corazón. Mira cómo dice, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Dónde está escrita la ley? ¿Dónde la tiene el gentil escrita la ley? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Quiere decir que ellos tenían la ley en el corazón. Amar a Dios y amar al prójimo. Muy bien. Tenemos, Pastor Bermúdez, una pregunta que nos llega de una de las personas que nos escuchan en este momento. Pregunta Alfredo desde Calgary. ¿Por qué cree usted que el sábado es el mandamiento más olvidado? Porque lo interesante es que el Señor establece pactos a través de todas las generaciones. Los hombres se van muriendo y el Señor tiene que renovarlo con la siguiente generación. Y con la siguiente generación. Los pactos, según la Santa Palabra, está basado en principios. El que rompe el pacto tiene que tener sus consecuencias. Sí. El pacto se acepta por la fe. El pacto está escrito en el corazón. Y cuando una persona, por ejemplo, compra una casa, no tiene que estar viendo el testamento o el documento de la hipoteca todos los días para saber que tiene que pagarlo. Lo lleva en su mente y lo lleva en su chequera. Y lo lleva en su cartera, en su bolsillo. Y él está seguro de que tiene suficiente dinero en el banco para pagar la hipoteca. Sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón el sábado es el mandato del pacto más olvidado? Primero, porque cuando el Señor establece el pacto con el ser humano, y Él dice que el pacto debe ser grabado en el corazón por el Espíritu Santo, los seres humanos, de manera natural, el único mandamiento que afecta o que les afecta es el sábado. 9 mandamientos no tienen ningún problema. Solamente el sábado. Y la única manera para sacar al sábado del pacto es decir que el Antiguo Testamento no tiene validez. Pero si una persona dice que el pacto en el Antiguo Testamento está invalidado y que no aceptamos el sábado
de los 10 mandamientos, tampoco pueden aceptar El resto. el resto y aún el diezmar o aceptar el diezmo. ¿Por qué razón? Porque el diezmo se encuentra también en el Antiguo Testamento. Bastantes cosas allí que... Exactamente. Entonces, está profetizada en la palabra en el libro de Daniel capítulo 7, que pensará en cambiar, dice el versículo 25, el tiempo y la ley. El tiempo dentro de la ley, dice el libro de Daniel capítulo 7, versículo 25. Y ahí está una situación con el Creador. Por eso el pacto, cuando el Señor hace una copia en el corazón de la persona, Sí. lo pone todo. No necesito andar por la calle, repasar la Constitución de Canadá, de ver todos los reglamentos. No necesito andar con mi manual de manejo todos los días para saber y conocer cuáles son las reglas que existen en el tránsito por la calle. Sí. No necesito aprenderme el libro. Sí, y está bien claro Sí. que es inclusive antes de llegar a Sinaí donde pasa esto, lo que acabamos de ver. Exactamente. Bien, El pacto está en acción en ese momento. bien interesante. Esa es la mejor manera para verlo. El pacto está en viva acción durante 40 años. Sí. Pastor Bermúdez, ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Quisiera que cerráramos y bueno, le doy la palabra para que cerremos y le demos un mensaje a nuestra audiencia que nos están viendo por RadioBibleLive.com. Ha sido un placer realmente estar con cada uno de ustedes, a los que están viéndolo por la pantalla, tal vez escuchando por la radio, quizás en su casa, con su familia. No importa la condición que usted se encuentre en este momento, quiero decirle, mi hermano y hermana, mi amigo y mi amiga, el Señor tiene el poder en la gracia que Él nos da a nosotros, solamente para ser aceptada a través de la fe. La gracia salvadora, que no solamente nos permite entrar con el Señor Jesucristo para vida eterna, sino también es la misma gracia que nos da el poder para ser vencedores. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No a base de obras, para que nadie se gloríe. Porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor quiere a cada ministro que me escucha, que puede verme en pantallas, Él desea escribir su pacto en el corazón. Porque usted y yo hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. La expresión del amor es dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea. No se pierda, mas tenga vida eterna. No importa en qué condición te encuentres. Así como el ladrón en la cruz necesitó de una gracia salvadora, de Jesucristo, la garantía y sus méritos para ser salvo, asimismo lo necesitó Abraham, el padre de la fe. La misma porción y la misma cantidad de amor y de salvación. Usted y yo somos salvos por gracia. Y nuestro gran deseo es que nos encontremos con Jesucristo. Que el Señor te bendiga y nos haga victoriosos. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, muchas gracias por tu grande amor. Gracias porque mandaste a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por tu santa palabra. Fortalece a cada familia, cada hombre o mujer. No importa las penas, las dificultades, las situaciones migratorias o financieras o de salud o familiares, que puedan encontrar el reposo genuino y verdadero que solo Cristo puede dar al corazón necesitado. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Pastor Bermúdez. Un placer. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por venir a visitarnos acá en nuestro programa RadioBibleLive.com. Estamos transmitiendo desde Calgary a las 9 de la noche todos los viernes. Los esperamos la próxima semana. Con Jesucristo. Y bueno, que Dios los acompañe y esperamos que nos vuelvan a encontrar a nosotros
por el radiobiblelight.com. Pueden buscarnos en Facebook, Twitter y en Skype. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Paz y profundo amor, mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar, y por siempre su nombre alabar, y por siempre su nombre alabar. Mi delicia es con él.